Bienvenidos en el nombre del Señor. Hoy nos reunimos para meditar en la maravillosa promesa de Dios expresada en Jeremías 29:11, donde Él declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis». Esta palabra es un recordatorio de que nuestro Padre Celestial tiene planes llenos de esperanza para sus hijos, aun cuando atravesamos tiempos difíciles. A lo largo de esta enseñanza, profundizaremos en esta verdad, explorando cómo Dios ha manifestado su propósito en la vida de su pueblo y cómo podemos confiar en Él con fe inquebrantable. Cuando miramos la historia del pueblo de Israel, vemos que este versículo fue dado en un momento de cautiverio. Dios habló por medio de Jeremías para animar a su pueblo en medio de la prueba, asegurándoles que no habían sido olvidados. Así como ellos, muchas veces sentimos que nuestra vida ha tomado un rumbo incierto, que nuestras oraciones parecen no ser respondidas, que nuestras luchas no tienen fin. Pero Dios sigue siendo el mismo. Su propósito no cambia. Su amor permanece inalterable. El Señor nos llama a confiar, a esperar en su tiempo perfecto. En Isaías 55:8-9 dice: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos». ¿Cuántas veces hemos querido forzar las cosas, tomar decisiones apresuradas, sin darnos cuenta de que Dios ve el panorama completo? Él conoce el final desde el principio, y nos guía con su sabiduría infinita. La fe es clave en este caminar. Hebreos 11:1 nos dice: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve». Aunque no comprendamos lo que Dios está haciendo, podemos descansar en la certeza de que sus planes son buenos. Recordemos la historia de José, vendido por sus hermanos, acusado injustamente, olvidado en prisión. Parecía que su vida estaba fuera de control, pero Dios estaba obrando. Génesis 50:20 dice: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Así como José confió en el Señor a pesar de las circunstancias, nosotros también debemos hacerlo. Romanos 8:28 nos afirma: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Nada en nuestra vida está fuera del control de Dios. Incluso aquello que parece ser una derrota puede ser transformado en victoria cuando lo ponemos en sus manos. Dios nos llama a buscarlo de todo corazón. Jeremías 29:12-13 dice: «Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón». Aquí está la clave. Buscarlo de todo corazón. No con dudas, no con reservas, sino con plena entrega. Dios no es indiferente a nuestro clamor. Él escucha, Él responde, Él guía. Cuando enfrentamos pruebas, es fácil desanimarnos, pero el Señor nos anima en 2 de Corintios 4:17-18. «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». Nuestra vida aquí es solo un instante comparado con la eternidad. Cada prueba que enfrentamos es parte del proceso de Dios para formarnos, para hacernos más fuertes en la fe, para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. No debemos temer al futuro, pues nuestro Dios es fiel. Deuteronomio 31:8 nos recuerda: «Y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides». Esta es la confianza que debemos tener. Dios ya está en el mañana. Él ha preparado el camino. Aunque no lo veamos, aunque sintamos que todo se derrumba, Él sigue en control. Por eso, hermanos, en lugar de preocuparnos, aprendamos a descansar en Él. Filipenses 4:6-7 nos enseña: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias.
Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Qué gran promesa! En lugar de vivir en ansiedad, podemos confiar en la paz que solo Dios da, una paz que trasciende toda lógica humana. Así como el pueblo de Israel tuvo que esperar el cumplimiento de la promesa de Dios, nosotros también debemos aprender a esperar con fe. Lamentaciones 3:25 dice: Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. A veces, el proceso es difícil, pero el resultado siempre será glorioso. No olvidemos que el Señor nos ha llamado con un propósito, que nuestra vida no es un accidente, que cada paso que damos está dentro de su plan perfecto. En la vida cristiana, la espera es una de las pruebas más difíciles. Queremos respuestas inmediatas, soluciones rápidas, pero Dios trabaja de una manera distinta. En Eclesiastés 3:1 dice: Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esto nos recuerda que Dios tiene un calendario divino, un tiempo perfecto para cada cosa. Cuando nos desesperamos, corremos el riesgo de actuar en nuestra propia voluntad y no en la de Dios. ¿Cuántos ejemplos en la Biblia nos muestran las consecuencias de adelantarnos a su plan? Abraham recibió una promesa extraordinaria, que sería padre de una gran nación, pero el tiempo pasaba y no veía el cumplimiento. En su impaciencia, él y Sara decidieron tomar el asunto en sus propias manos, y de ahí nació Ismael. Sin embargo, el hijo de la promesa era Isaac, quien llegó en el tiempo de Dios. Génesis 21:2 dice: Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Esto nos enseña que aunque todo parezca tardar, lo que Dios ha prometido se cumplirá en su momento perfecto. El problema es que muchas veces nos cuesta esperar porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Nos sentimos como los discípulos en la tormenta, cuando el viento arreciaba y las olas amenazaban con hundir la barca. Marcos 4:38 dice: Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? A veces sentimos que Dios está en silencio, que no le importa lo que nos sucede, pero Él nunca pierde el control. En el versículo 39 leemos: Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Así es nuestro Dios. En el momento preciso, Él obra, no antes ni después, sino en el tiempo perfecto. Es en medio de la espera donde nuestra fe es probada y fortalecida. Santiago 1:3-4 dice: Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no nos hace esperar para castigarnos, sino para perfeccionarnos. Cada temporada de espera es una oportunidad para crecer en confianza y dependencia de Él. Pero en esa espera, es crucial no perder la comunión con Dios. Salmos 37:7 dice: Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Muchas veces miramos a nuestro alrededor y vemos que otros prosperan mientras nosotros seguimos esperando. Pero no debemos compararnos, porque Dios tiene un camino único para cada uno. Si seguimos fieles, veremos su mano obrar en nuestras vidas. No solo se trata de esperar, sino de hacerlo con la actitud correcta. Lamentaciones 3:26 dice: Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Cuando murmuramos, dudamos o nos quejamos, bloqueamos lo que Dios quiere hacer en nosotros. En cambio, si esperamos con un corazón agradecido, veremos su gloria manifestarse. Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, pero en lugar de lamentarse, hicieron algo poderoso: alabaron a Dios. Hechos 16:25-26 dice: Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. La alabanza en medio de la espera desata el poder de Dios. Cuando en lugar de quejarnos levantamos adoración, algo en el mundo espiritual se mueve. La fe no se trata de ver para creer,
sino de creer aún cuando no vemos nada. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. No importa cuánto tiempo pase, Dios es fiel. Otra clave en la espera es permanecer en obediencia. Muchos se desvían cuando la respuesta tarda. Empiezan a justificar sus decisiones, a tomar caminos alternativos. Pero Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No podemos decir que confiamos en Dios si al mismo tiempo buscamos nuestra propia salida. En 2 de Crónicas 20:12 vemos una oración poderosa del rey Josafat cuando enfrentaba un ejército más grande que él. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Esta debe ser nuestra actitud. Cuando no sabemos qué hacer, volvamos nuestros ojos a Dios. No intentemos resolverlo por nuestra cuenta, sino pongamos nuestra mirada en aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Dios nos da una promesa hermosa en Isaías 40:31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios no es pasiva, sino un proceso en el que somos renovados, fortalecidos, preparados para lo que viene. Cuando intentamos apresurar su plan, terminamos agotados, pero cuando confiamos en Él, nos llenamos de nueva fuerza. La vida cristiana es una caminata de fe, un proceso en el que aprendemos a depender completamente de Dios. Jeremías 17:7-8 dice: bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Cuando confiamos en Dios, no somos movidos por las circunstancias, sino que permanecemos firmes en su amor y su fidelidad. Cuando comprendemos que Dios tiene planes de bien para nosotros, aprendemos a caminar con una confianza diferente. No se trata solo de esperar su voluntad, sino de vivir cada día con la certeza de que Él está obrando, incluso cuando no lo vemos. En Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es un ancla para nuestra fe. No importa lo que enfrentemos, Dios no nos deja solos. Sin embargo, una de las luchas más grandes en el corazón del creyente es la duda. Cuando las circunstancias parecen contradecir la palabra de Dios, cuando las puertas no se abren, cuando el camino se vuelve difícil, la duda comienza a susurrar. ¿Será que Dios realmente tiene un plan para mí? ¿Será que me ha olvidado? Es en esos momentos cuando debemos aferrarnos a la verdad. Segunda de Timoteo 2:13 dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Nuestra fe puede tambalear, pero Dios nunca cambia. Pedro experimentó lo que significa dudar en medio de la tormenta. Mateo 14:29-30 nos dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Mientras su mirada estuvo puesta en Jesús, caminó sobre lo imposible, pero cuando se enfocó en las circunstancias, comenzó a hundirse. Lo mismo ocurre con nosotros. Cuando fijamos nuestra mirada en Dios, avanzamos con seguridad, pero cuando nos dejamos llevar por el miedo, la duda nos paraliza. Dios quiere que confiemos en su dirección. Proverbios 16:9 dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. A veces hacemos planes, establecemos metas, y cuando las cosas no salen como esperábamos, nos frustramos. Pero Dios, en su sabiduría, nos guía por caminos mejores. Su propósito no siempre se alinea con nuestra lógica, pero siempre es perfecto. El rey David entendió esta verdad. En Salmos 23:1-3 declara: Jehová es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Dios no solo nos dirige, sino que lo hace por amor. Aun cuando el camino parezca oscuro, podemos estar seguros de que estamos en las mejores manos. Pero para seguir su guía, debemos aprender a escuchar su voz. Juan 10:27 dice: Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Muchas veces, el ruido de la vida nos distrae, las preocupaciones nos abruman, y dejamos de prestar atención a lo que Dios nos dice. Sin embargo, cuando buscamos su presencia en oración, en su palabra, cuando le damos el primer lugar en nuestra vida, su voz se hace clara. Uno de los mayores obstáculos para caminar en el propósito de Dios es el temor. Muchas veces sabemos lo que Dios quiere de nosotros, pero nos detenemos por miedo al fracaso, al rechazo, a lo desconocido. Josué 1:9 nos exhorta: Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Dios no nos llama a caminar en temor, sino en valentía. Si Él nos ha dado una promesa, también nos dará la fuerza para verla cumplida. El enemigo siempre tratará de sembrar dudas y miedo para apartarnos del plan de Dios. Juan 10:10 dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Jesús nos ofrece una vida plena en su presencia, pero el enemigo quiere robarnos la fe, la esperanza, la paz. Debemos estar atentos y firmes en la verdad de Dios. La mejor manera de resistir al enemigo es con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque con las Escrituras. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando nos alimentamos de la palabra. No podemos enfrentar la vida con nuestras fuerzas, necesitamos la verdad de Dios en nuestro corazón. La mejor manera de resistir al enemigo es con la palabra de Dios. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, respondió cada ataque con las Escrituras. Mateo 4:4 dice: Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestra fe se fortalece cuando nos alimentamos de la palabra. No podemos enfrentar la vida con nuestras fuerzas, necesitamos la verdad de Dios en nuestro corazón. Por eso, la Biblia nos anima en Efesios 6:11: Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La vida cristiana es una batalla espiritual, y solo con la armadura de Dios podemos resistir. La fe, la oración, la palabra, la justicia, la salvación, la verdad, todas son armas poderosas que nos ayudan a mantenernos firmes en el propósito de Dios. Dios no nos ha llamado a vivir con miedo ni incertidumbre, sino con plena seguridad en su amor. Primera de Juan 4:18 dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando comprendemos cuánto nos ama Dios, el miedo desaparece. Podemos caminar con confianza, sabiendo que Él tiene el control, no importa cuáles sean nuestras circunstancias. Podemos estar seguros de que Dios tiene pensamientos de bien para nosotros. Su plan es mayor que nuestros temores. Sus caminos son más altos que los nuestros. Aunque hoy no veamos el final del camino, podemos caminar en fe, confiando en que aquel que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A lo largo de la vida cristiana, aprendemos que confiar en el plan de Dios no significa ausencia de dificultades. Jesús mismo nos advirtió en Juan 16:33: En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa nos recuerda que las pruebas no significan que Dios nos ha abandonado, sino que son parte del proceso por el cual Él nos moldea y nos fortalece. La clave no es evitar las dificultades, sino enfrentarlas con la certeza de que Cristo ya ha vencido. Muchas veces, cuando enfrentamos problemas, nuestra primera reacción es preguntarnos por qué. Pero Dios nos llama a cambiar esa pregunta por otra: ¿para qué? Romanos 5:3-4 dice: Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba,
Y la prueba, esperanza. Cada prueba tiene un propósito. Cada dolor puede ser transformado en crecimiento. Cada obstáculo es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios en acción. Miremos el ejemplo de Job. Un hombre justo, temeroso de Dios, que de un momento a otro perdió todo. Su familia, sus bienes, su salud. Sin embargo, en medio del sufrimiento, su fe se mantuvo firme. Job 23:10 dice: «Mas Él conoce mi camino, me probará, y saldré como oro». Esta es la actitud que debemos tener. Aunque el fuego de la prueba arda, aunque no entendamos el proceso, Dios nos está refinando, nos está preparando para algo mayor. El problema es que muchas veces, en medio del dolor, perdemos la perspectiva. Nos enfocamos tanto en lo que estamos viviendo que olvidamos lo que Dios está haciendo. Segunda de Corintios 4:8-9 nos anima: que estamos atribulados en todo, mas no angustiados; en apuros, mas no desesperados; perseguidos, mas no desamparados; derribados, pero no destruidos. La prueba no es el final. Dios nos sostiene, nos levanta, nos renueva. Pero la pregunta clave es: ¿cómo podemos mantenernos firmes en la prueba? La respuesta está en la presencia de Dios. Salmos 91:1 dice: «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente». No se trata solo de conocer a Dios, sino de habitar en su presencia, de hacer de Él nuestro refugio, nuestra fortaleza. En tiempos de dificultad, nuestra prioridad debe ser buscar a Dios más que nunca. Cuando nos acercamos a Dios en la prueba, algo poderoso sucede. Encontramos paz en medio de la tormenta. Filipenses 4:7 nos asegura: «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». No es una paz basada en circunstancias favorables, sino en la seguridad de que Dios está en control. Un gran error que muchos cometen en la prueba es aislarse. Dejan de congregarse, dejan de orar, se alejan de la comunidad de fe. Pero Dios nos diseñó para caminar juntos. Hebreos 10:25 dice: «No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca». La iglesia es un lugar de apoyo, de fortaleza, de renovación. Cuando estamos débiles, nuestros hermanos pueden levantarnos en oración, animarnos con la palabra, recordarnos las promesas de Dios. El enemigo quiere que pensemos que estamos solos, que nadie nos entiende, que nadie se preocupa por nosotros. Pero eso es una mentira. Salmos 34:18 nos dice: «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu». Dios está más cerca de nosotros en nuestros momentos de mayor debilidad. Él no nos deja, no nos abandona, no nos ignora. En la prueba, debemos recordar lo que Dios ya ha hecho por nosotros. En Deuteronomio 8:2 dice: «Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos». A veces, cuando estamos en el desierto, olvidamos que Dios nos ha sostenido antes, que ya hemos visto su poder en el pasado. Pero cuando recordamos sus obras, nuestra fe se fortalece. Otra verdad que debemos abrazar es que el sufrimiento no es eterno. Primera de Pedro 5:10 nos da una gran esperanza. «Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca». La prueba tiene un fin. No durará para siempre. Y cuando termine, saldremos más fuertes, más firmes, más preparados para lo que Dios tiene para nosotros. Dios nunca nos pide que caminemos en nuestra propia fuerza. En Isaías 40:1-13 nos dice: «Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, y te dice: no temas, yo te ayudo». ¡Qué imagen tan poderosa! No estamos solos, no estamos desamparados. La mano de Dios nos sostiene, nos guía, nos levanta cuando caemos. Por eso, en lugar de temer a la prueba, debemos aprender a verla como una oportunidad para crecer en fe. Santiago 1:12 nos dice:
Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hay una recompensa para aquellos que perseveran. Dios honra a los que se mantienen fieles en medio de la tormenta. Cuando entendemos que Dios tiene un propósito en cada prueba, nuestra perspectiva cambia. Dejamos de ver el dolor como un castigo y comenzamos a verlo como un proceso de crecimiento. Romanos 8:28 nos asegura: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. No algunas cosas, no solo las bendiciones, sino todas las cosas, incluyendo los momentos difíciles, están obrando para nuestro bien. El problema es que muchas veces queremos entender todo de inmediato. Queremos respuestas claras, explicaciones detalladas, pero Dios nos llama a confiar incluso cuando no entendemos. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. No siempre veremos el panorama completo, pero podemos descansar en que Dios sí lo ve. Un gran ejemplo de esto es José. Dios le dio sueños de grandeza, pero en lugar de verlos cumplidos de inmediato, pasó años en esclavitud y prisión. Humanamente, parecía que todo iba en dirección contraria a la promesa. Sin embargo, Dios estaba obrando. Génesis 50:20 nos muestra la actitud de José cuando finalmente entendió el plan divino. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José no permitió que su sufrimiento lo amargara. En cambio, confió en que Dios estaba usando todo para su gloria. Muchas veces, cuando enfrentamos dificultades, nos enfocamos tanto en el problema que olvidamos la fidelidad de Dios. Pero en medio del proceso, debemos recordar quién es Él. Salmos 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No importa cuán fuerte sea la tormenta, Dios sigue siendo nuestro refugio. No nos deja solos ni nos abandona. Además, Dios nos da la fuerza para soportar cada prueba. Primera de Corintios 10:13 nos dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios conoce nuestros límites. Él no permite que enfrentemos más de lo que podemos soportar con su ayuda. Cuando el enemigo trata de usar las pruebas para debilitarnos, Dios las usa para fortalecernos. Santiago 1:2-3 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto es contrario a la lógica humana. ¿Cómo podemos tener gozo en la prueba? Porque sabemos que Dios está obrando algo mayor en nosotros. Jesús mismo nos enseñó a confiar en medio de la dificultad. En Getsemaní, enfrentó la prueba más difícil de su vida. Lucas 22:42 dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos el ejemplo perfecto de entrega total a Dios. A veces, nuestras oraciones están llenas de peticiones para que Dios cambie la situación, pero la oración más poderosa es aquella que se rinde a su voluntad. Dios nunca nos promete que el camino será fácil, pero sí nos promete que nunca estaremos solos. Deuteronomio 30:1-8 dice: y Jehová es el que va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas ni te intimides. La presencia de Dios con nosotros es la garantía de que podemos enfrentar cualquier circunstancia. La paciencia en la prueba es una de las mayores demostraciones de fe. Habacuc 2:3 dice: aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. A veces sentimos que las promesas de Dios están demoradas, pero Él nunca llega tarde. Su tiempo es perfecto. Dios nos llama a confiar, no solo en los tiempos de abundancia,
sino también en los tiempos de escasez. Filipenses 4, 12, 13 nos muestra la actitud de Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La verdadera fe no depende de las circunstancias, sino de la confianza en Dios. El propósito de Dios no se detiene por nuestras pruebas. Si seguimos fieles, veremos su gloria. Gálatas 6:9 nos anima. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Lo que hoy parece difícil, mañana será testimonio de la fidelidad de Dios. La confianza en Dios no es solo una actitud momentánea, sino un estilo de vida. No podemos depender de nuestras emociones o de las circunstancias porque éstas cambian constantemente. Pero Dios no cambia. Malaquías 3:6 dice, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Su fidelidad es la roca sobre la que debemos edificar nuestra fe. Uno de los mayores desafíos para el creyente es aprender a esperar en Dios. A veces queremos que las respuestas lleguen de inmediato, que las puertas se abran en el momento que las tocamos, pero Dios trabaja en su tiempo perfecto. Salmos 37:7 nos exhorta. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. La espera no es pérdida de tiempo, sino parte del proceso de Dios para perfeccionarnos. Abraham es un gran ejemplo de esto. Dios le prometió descendencia, pero tuvo que esperar muchos años antes de ver el cumplimiento de esa promesa. Romanos 4, 20, 21 dice, no dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Aunque las circunstancias parecían contradecir la promesa, Abraham eligió creer. El problema es que muchas veces, en la espera, nos impacientamos y tratamos de adelantarnos a Dios. Eso fue lo que pasó con Sara cuando decidió darle su sierva Agar a Abraham para que tuviera un hijo. El resultado fue Ismael, y aunque Dios bendijo a Ismael, su plan siempre había sido Isaac. Génesis 21:2 nos dice, y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Dios cumple sus promesas, pero lo hace en su tiempo, no en el nuestro. Aprender a esperar en Dios no significa quedarnos inactivos. Significa seguir obedeciéndole, seguir caminando en fe, seguir sirviéndole mientras esperamos el cumplimiento de su propósito. Isaías 40:30 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. La espera en Dios nos renueva, nos fortalece, nos prepara. Una de las mayores herramientas que Dios nos da mientras esperamos es la oración. Filipenses 4:6-7 nos enseña, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. En lugar de preocuparnos, debemos aprender a orar con confianza, pero la oración no solo es un medio para pedir, sino también para alinearnos con la voluntad de Dios. En 1 de Juan 5:14-15 leemos, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. La clave está en orar conforme a su voluntad, no solo conforme a nuestros deseos. Un error común es querer manipular a Dios con nuestras oraciones, esperando que haga las cosas a nuestra manera. Pero Dios no es movido por la insistencia humana, sino por su propósito eterno. Mateo 6:10 nos enseña a orar así: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Cuando aprendemos a rendirnos a su voluntad, experimentamos verdadera paz. Dios quiere que confiemos en Él en todo momento, no solo cuando las cosas van bien. Salmo 62:8 nos dice, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón.
Dios es nuestro refugio. No importa lo que enfrentemos, siempre podemos acudir a Él, porque su amor y su gracia son inagotables. Uno de los frutos más grandes de aprender a esperar en Dios es el crecimiento en fe. Segunda de Corintios 5:7 nos recuerda: porque por fe andamos, no por vista. La fe no se basa en lo que vemos, sino en lo que creemos. Y cuando aprendemos a vivir por fe, nuestra relación con Dios se fortalece. La fe nos permite ver más allá de lo natural. Hebreos 11:1 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aunque no veamos el cumplimiento de la promesa en este momento, sabemos que Dios es fiel para cumplir su palabra, y esa certeza nos sostiene en todo tiempo. La confianza en Dios nos lleva a una vida donde el temor ya no tiene poder sobre nosotros. Muchas veces, el enemigo usa el miedo para paralizarnos, para hacernos dudar de las promesas de Dios, pero la fe nos libera de esa esclavitud. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando confiamos en Dios, dejamos de ser gobernados por el miedo y comenzamos a caminar en su poder. Un claro ejemplo de esto es Pedro cuando caminó sobre el agua. Mateo 14:29-30 dice: y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre las aguas, pero en el momento en que se enfocó en la tormenta, el miedo lo hizo hundirse. Así pasa con nosotros. Si nos enfocamos en las dificultades, perderemos la fe, pero si mantenemos nuestra mirada en Cristo, podremos superar cualquier tormenta. Dios nos llama a vivir con una fe inquebrantable. Hebreos 10:38 dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La fe no es solo para los momentos en que todo está bien, sino también para cuando no entendemos lo que Dios está haciendo. Nuestra confianza no debe depender de las circunstancias, sino del carácter inmutable de Dios. Un gran problema es que muchas veces queremos ver antes de creer. Pero Jesús nos enseñó en Juan 20:29: bienaventurados los que no vieron y creyeron. La verdadera fe no depende de evidencias visibles, sino de la seguridad en la palabra de Dios. Cuando confiamos en sus promesas, vivimos con una paz que el mundo no puede comprender. La fe no solo nos fortalece, sino que también nos abre puertas. Marcos 11:24 dice: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Muchas veces no recibimos porque dudamos, pero cuando aprendemos a orar con fe, vemos la manifestación del poder de Dios en nuestra vida. La fe nos capacita para vencer cualquier obstáculo. Primera de Juan 5:4 nos dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No importa cuán grande sea el problema, nuestra fe en Dios nos da la victoria. Pero la fe también requiere acción. Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No basta con decir que confiamos en Dios. Debemos demostrarlo con nuestras decisiones, con nuestra obediencia, con nuestra perseverancia. Dios honra a aquellos que confían en Él y actúan conforme a su voluntad. Hebreos 11 está lleno de testimonios de hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios porque caminaron en fe. No fueron perfectos, pero eligieron confiar en Dios por encima de sus circunstancias. Uno de los mayores ejemplos de fe es Abraham. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. No tenía todos los detalles, no tenía un mapa, pero tenía la promesa de Dios, y eso le bastó. Así como Abraham, nosotros también debemos aprender a caminar sin ver todo el panorama. Segunda de Corintios 4:18 nos exhorta: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El mundo nos dice que confiemos solo en lo que podemos ver y tocar, pero Dios nos llama a confiar en lo invisible, en lo eterno, en su promesa.
El enemigo intentará llenarnos de dudas, hacernos creer que Dios no cumplirá su palabra, pero debemos resistir con firmeza. Efesios 6:16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe es nuestra protección contra los ataques del enemigo. Cuando vivimos por fe, experimentamos la plenitud de Dios en nuestra vida. Efesios 3:20 nos recuerda: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios puede hacer más de lo que imaginamos, pero debemos confiar en Él sin reservas. El plan de Dios para nosotros sigue en pie, su propósito no ha cambiado. Jeremías 29:11 sigue siendo una verdad para nuestras vidas. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Sigamos confiando, sigamos creyendo, porque Dios es fiel y su palabra nunca falla. Cuando vivimos en la certeza de que Dios tiene planes de bien para nosotros, aprendemos a caminar con seguridad, sin ser sacudidos por las circunstancias. Esto no significa que no enfrentaremos dificultades, sino que nuestra confianza estará puesta en la fidelidad de Dios, no en las situaciones cambiantes de la vida. Isaías 26:3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La verdadera paz no viene de la ausencia de problemas, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Uno de los mayores ataques del enemigo es la incertidumbre. Quiere que dudemos, que cuestionemos si realmente Dios cumplirá sus promesas. Pero Dios no es hombre para mentir. Números 23:19 declara: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? ¿Habló? ¿Y no lo ejecutará? Todo lo que Dios ha prometido, lo cumplirá en su tiempo perfecto. El problema es que muchas veces medimos la fidelidad de Dios por lo que vemos en el presente, pero nuestra visión es limitada. Proverbios 3:5-6 nos exhorta: fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No siempre entenderemos el camino, pero sí podemos confiar en el guía. David es un ejemplo de alguien que aprendió a confiar en Dios en medio de la incertidumbre. Antes de ser rey, tuvo que huir de Saúl, esconderse en cuevas y enfrentar numerosas dificultades. Sin embargo, nunca dejó de creer en el plan de Dios para su vida. Salmos 27:13-14 refleja su actitud. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Su fe lo sostuvo hasta que la promesa se cumplió. La espera puede ser difícil, pero Dios la usa para fortalecernos. Romanos 5:3-4 nos enseña, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Cada prueba que enfrentamos es una oportunidad para crecer en fe y depender más de Dios. El enemigo tratará de hacernos creer que Dios nos ha olvidado, pero Isaías 49:15-16 nos da una promesa poderosa. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. Dios jamás se olvida de nosotros. Su amor es eterno e inmutable. Cuando confiamos en Dios, dejamos de vivir con ansiedad por el futuro. Mateo 6:30 y 1:33 nos dice: no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si ponemos a Dios en primer lugar, Él se encargará de lo demás. Dios no solo tiene planes de bien para nosotros, sino que también nos capacita para cumplir su propósito. Segunda de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Todo lo que necesitamos ya nos ha sido dado en Cristo. Por eso, no debemos temer al futuro. Jeremías 17:7-8 nos da esta promesa. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Si confiamos en Dios, seremos inamovibles, fuertes y fructíferos en toda circunstancia. El propósito de Dios para nuestra vida es mayor de lo que podemos imaginar. Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un plan específico para cada uno de nosotros. No permitamos que la duda, el temor o las dificultades nos aparten de la confianza en Dios. Hebreos 12:2 nos exhorta: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si mantenemos nuestra mirada en Cristo, nada nos podrá detener. El plan de Dios es firme, su amor es eterno y su fidelidad es inquebrantable. Sigamos confiando, esperando y caminando en su propósito, porque Él tiene pensamientos de paz y no de mal para nosotros. Gracias por haber acompañado esta enseñanza de la palabra de Dios. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que puedas aplicar estos principios en tu caminar diario con Cristo. Si esta enseñanza ha sido edificante para ti, te invito a que te suscribas y sigas recibiendo más mensajes que fortalezcan tu fe. Comparte este mensaje con otros para que también sean bendecidos. Que el Señor te guarde, te fortalezca y te llene de su paz. Permanece firme en su amor y en su verdad, porque grande es la recompensa para aquellos que le siguen con todo su corazón. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.